Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestra segunda sesión de Biología Lectivo 1. En este caso vamos a revisar lo correspondiente a los receptores nerviosos. Ya entonces es importante recordar el impulso nervioso, ya que ocurrían por estas despolarizaciones, ¿cierto? Y repolarizaciones en la membrana de las neuronas, ¿ya? Entonces recordar que el sentido es desde las dendritas hacia el axón y luego hacia los terminales sinápticos. Y esto sucede porque hay un cambio y un gradiente electroquímico en la membrana. Recordemos que la membrana aquí se encuentra en reposo y eso está dado por la bomba sodio-potasio. Luego hay una apertura de los canales para el sodio va a entrar y a medida que vaya pasando el impulso se va a ir despolarizando la membrana. ¿Ya? Luego se repolariza, vuelve a su estado normal gracias al cierre de estos canales de sodio y a la apertura de los canales de potasio. Entonces las neuronas son células excitables que pueden conducir impulsos nerviosos debido a este gradiente electroquímico que vamos a encontrar en la membrana, como en este caso de acá. Muy importante también recordar cómo ocurren las reacciones a estos estímulos. ¿Ya? Y aquí vamos a encontrar el arco reflejo, que es como la unidad funcional del sistema nervioso. Ya vamos a ver que todas las respuestas se producen de esta forma, pero en distintos lugares. ¿Ya? Entonces, por una parte, vamos a tener los receptores, que son quienes reciben los estímulos. Puede ser un órgano o alguna célula especializada, ¿ya? Y van a formar parte de la vía aferente, ya que se llama vía sensitiva. Entonces tenemos este receptor, recibe el estímulo, por aquí va a viajar, se forman estos ganglios donde están los somas de algunas neuronas, ya que por lo general son neuronas sensitivas, y va a llegar a algún centro elaborador, ya que puede ser tanto la médula espinal como el encéfalo. Entonces en este caso, por ejemplo, vemos que hay una neurona que elabora la respuesta. Por otro lado, vamos a tener la vía eferente, que va a ser una neurona motora, que va a llevar la respuesta hacia un efector, ¿ya? Y este efector pueden ser tanto glándulas como músculos. Y esto va a generar una respuesta. Entonces, siempre vamos a tener por un lado un estímulo, un centro elaborador y una respuesta, ¿ya? Y el camino por donde viaja eso sería la vía aferente, que sería la neurona sensitiva. Aquí está el centro elaborador y la vía eferente, en este caso las neuronas motoras. ¿Qué pasa en la corteza? Nosotros vamos a encontrar que hay distintos centros elaboradores dependiendo del estímulo del que estemos hablando. Por ejemplo, aquí estamos viendo la nariz. Ya, en este caso los estímulos van a viajar eh, a través del bulbo olfatorio hasta la corteza olfatoria que está en esta parte de acá. Los estímulos visuales van a viajar, ¿cierto? Eh, Mediante el nervio óptico van a llegar al tálamo, que es un centro de relevo, donde se llegan todas las señales, como podemos ver acá, y acá se ven hacia dónde van, es como un terminal de buses. Entonces todos llegan aquí y aquí se procesa hacia dónde va particularmente, a diferencia de la nariz, de los estímulos que se reciben acá. Entonces, por ejemplo, en el caso de la visión, ya va a llegar al tálamo y luego se va a mandar la señal a la corteza visual, que está acá en el lóbulo occipital. Y así va a suceder con cada uno de los distintos estímulos. Por ejemplo, la lengua también. Entonces vemos que el tálamo forma parte como de un centro de relevo y cada lugar tiene su área específica en la corteza donde se va a elaborar la respuesta. Ya aquí, por ejemplo, en el caso del sonido, va a ser aquí en la parte auditiva, eh, las sensaciones somáticas van a ir acá a la parte sensorial,
Eh, la parte de la lengua va a ir también acá a la parte de la corteza gustatoria y la auditiva también va a ir aquí. Y así cada señal va a ir a su parte correspondiente en la corteza. Ahora, ¿qué tipos de estímulos vamos a encontrar? Los podemos clasificar según su naturaleza. Ya entonces vamos a encontrar por una parte los quimiorreceptores, que son los que son estímulos de químicos, como por ejemplo el gusto o el olfato. Hay sustancias químicas involucradas. Los nociceptores, que son los asociados al dolor. Los termorreceptores, que pueden ver diferencias en la temperatura. Los fotorreceptores, que están relacionados con la luz, como por ejemplo en el ojo, y los mecanorreceptores, que son los del tacto, ya tanto como de la presión, el tacto y todo eso. Se los vamos a encontrar acá. Y también los podemos clasificar según su procedencia, quiere decir desde dónde vienen. Están los esteroreceptores, que son los estímulos que nosotros recibimos desde el medio externo, por ejemplo, todo esto que nosotros vemos acá. ¿Ya? En la piel, por ejemplo, vamos a tener muchos esteroreceptores porque es nuestro órgano de contacto con el medio externo. Pero también hay otros estímulos que son los interoreceptores, que son los que van a captar estímulos internos en el cuerpo. Por ejemplo, como los baroreceptores y los osmoreceptores van a eh, identificar cambios como el pH sanguíneo, la temperatura corporal, la presión, etcétera. Ya esto lo podemos encontrar en los órganos y particularmente en los vasos sanguíneos. Y por otra parte están los propioceptores, que son estos de acá. Esos receptores los vamos a encontrar en el interior de músculos, tendones y articulaciones. Estos nos ayudan a informar sobre las posiciones del cuerpo y los movimientos propiamente tal. ¿Ya? Por eso están en la parte esquelética. Entonces acá nosotros podemos ver los termorreceptores y los nociceptores. Los nociceptores son los receptores para el dolor. Y ahí estos los tenemos en todo el cuerpo. Y esta es la vía que presentan los nociceptores. Ya tenemos esta neurona sensitiva, ¿cierto? Que eh, hace un relevo en la médula espinal, donde hay una segunda neurona de proyección, pasa al mesencéfalo y llega al tálamo. ¿Ya? Y el tálamo es otro centro de relevo donde va a enviar la señal hacia el lugar de la corteza donde se va a procesar esa información. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 puntos. Ya el cíngulo anterior, la corteza sensitiva primaria y la tercera ínsula. Entonces aquí vemos que hay vías que son más largas que otras que involucran a varias neuronas. Ya miren, aquí tenemos la neurona sensitiva y las neuronas que llevan la información sería eh, sería en este caso tres neuronas, una, dos y tres. ¿Ya? O cuatro, a veces hay vías que tienen muchas más, como también hay otras que tienen dos y así. Esta es la neurona sensitiva entonces, y aquí vamos a encontrar el resto de las neuronas donde se hacen los relevos. Y por otro lado, los termorreceptores, aquí tenemos algunos ejemplos de estas células especializadas que son los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Los de Ruffini van a detectar las sensaciones de calor, mientras que los de Krauss las sensaciones de frío. Aquí se va a activar una vía, ¿cierto?, que va a desencadenar varias respuestas fisiológicas, como por ejemplo la piloreacción en la piel. Ya esa es una forma ante el frío. O la dilatación de los poros en el caso del calor. Por otro lado están los mecanorreceptores, que son los que captan estímulos mecánicos. Ya ahí eso los vamos a encontrar en la piel, en el oído interno, en el sistema urinario, en el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Son terminales de fibras nerviosas, ya como en este caso acá. Por un lado están los termorreceptores, que los vimos recién y son los encargados, como decíamos, de responder al frío y el calor. También se ubican en todo el cuerpo. Entonces nosotros aquí podemos encontrar que la piel, por ejemplo, tiene distintos tipos, ¿ya? Y aquí receptores
folículo piloso, que va a ser un efector. Ya el músculo que está aquí va a hacer que haya piloerección, por lo tanto se mantenga la temperatura. Mientras hay otros que pueden dilatar los poros y ayudar a que se pierda agua y disminuya la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿cuáles van a ser los receptores que vamos a encontrar en la piel? Por una parte están los del dolor, ¿ya? Que son los nociceptores. Vemos aquí que están ahí en la epidermis, ¿ya? Esta capa de la piel se llama epidermis y esta de acá se llama dermis. Entonces los receptores, los nociceptores van a estar muy externos. Y ahí vemos que son terminaciones libres de neuronas, o sea, de nervios. Ya, por otro lado, los mecanorreceptores, los que detectan la presión, por ejemplo, vamos a encontrar los corpúsculos de Pacini y podemos observar que estos se encuentran en la dermis, ya en la capa más interna de la piel. Para el calor vamos a encontrar los corpúsculos de Ruffini y para el frío los corpúsculos de Krauss, y vemos que, por ejemplo, los de Krauss están como entre medio de la epidermis y la dermis, mientras que los del calor están un poquito más hacia la dermis. Y por otro lado van a estar los otros mecanorreceptores, que son los del tacto, que son los corpúsculos de Meissner, ya que también vemos que se ubican aquí como entre la dermis y la epidermis. Entonces los mecanorreceptores más externos que hay en la piel van a ser los de los nociceptores, ya los que responden a estímulos del dolor. Otro tipo de mecanorreceptores que vamos a encontrar va a ser el oído. Ya nosotros tenemos un oído tanto externo como interno. Ya el oído externo es el pabellón auditivo, que es la oreja, y este canal por donde viaja el sonido. Entonces el pabellón auditivo lo que hace es captar las ondas del sonido y se empiezan a desviar hacia acá. Ya el oído medio, esta zona de aquí, es el que convierte estas ondas de sonido en vibraciones. Ya, y por último está el oído interno, que sería esta parte de acá, donde vamos a encontrar la cóclea, donde están las células que van a transformar finalmente este estímulo a un impulso nervioso. Entonces, en este caso, el receptor serían las células ciliadas que vamos a encontrar acá. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en primer lugar, la onda sonora que va a llegar por acá, por el pabellón auditivo y el canal auditivo, va a hacer vibrar un conjunto de huesos que están aquí muy pequeñitos, que es, bueno, primero esta membrana que se llama el tímpano va a recibir las ondas y va a vibrar. Luego está esta cadena de huesitos donde está el martillo, el yunque y el estribo, ya que las vibraciones del tímpano va a hacer que se conduzcan las ondas por acá. Luego va a estar la ventana oval y los canales semicirculares que están aquí, por donde va a viajar el sonido hasta llegar finalmente a la cóclea, donde aquí se va a estimular, como vemos aquí, las células que perciben la vibración. Entonces estas células perciben la vibración que se generó de acá del tímpano y de esta serie de huesos, ¿ya? Y las van a transformar finalmente, como tienen cilios, los cilios se pueden mover, ¿cierto? Y va a excitar a las células de acá que se van a conectar con este nervio, ¿ya? Entonces la vibración de estas células va a producir que se produzca, valga la redundancia, un impulso nervioso, ¿ya? Y se va a conectar con este nervio auditivo que va a ser la vía aferente por donde va a viajar este estímulo. Bueno, otra función importante también del oído es que mantiene la presión, ¿ya? A través de esta conexión que se llama trompa de Eustaquio, que conecta la vía respiratoria, la nariz principalmente, con el oído. Entonces, cuando hay diferencias de presión, por ejemplo, si nosotros estamos en Placilla y bajamos a Valparaíso, o al revés, cuando estamos a nivel del mar y aumentamos la altura, se tapan los oídos por una diferencia de presión. Entonces, el oído, junto con la nariz, regula esa presión.
Otra función muy, muy importante que va a cumplir también el oído de la parte del oído medio, sobre todo, es la parte del equilibrio. Ya también genera los cilios que están al interior de esto, generan una corriente nerviosa al cerebelo, que el cerebelo cumple la función de coordinación de los movimientos, ¿ya? Entonces el equilibrio de una persona también está involucrado acá. Y el equilibrio dinámico, también el movimiento en general, los cilios que están aquí en estos canales semicirculares van a enviar una corriente nerviosa al cerebelo. Entonces, como sabemos, lo acabamos de explicar, el cerebelo va a cumplir una función muy importante en la regulación de esto. Entonces, hay personas que tienen problemas aquí en el oído y les puede generar desequilibrio momentáneo o permanente. Los quimiorreceptores también son súper importantes para captar los estímulos que provienen de sustancias o moléculas químicas, ¿ya? Y donde vamos a encontrar esto va a ser en la lengua principalmente, los receptores del sabor. Entonces, en la lengua nosotros vemos que hay como una especie como de pelitos, por así decirlo, que se llaman papilas gustativas. Ya la papila gustativa es toda esta evaginación e invaginación aquí que se forma. ¿Ya? Y las papilas gustativas tienen aquí estos botones gustativos, ya que son células receptoras del gusto. Además, estas papilas gustativas tienen células calciformes que están ubicados en la parte posterior de la lengua. ¿Ya? Entonces aquí vamos a encontrar que hay mayor células calciformes y están asociadas con el sabor amargo. Ya las células fungiformes son las que están en la punta y a los costados de la lengua. Entonces están involucradas, por ejemplo, con el sabor dulce o con aquí la detección del ácido y el salado. Ya, y por otro lado, la filiformes las vamos a encontrar ya en esta parte más como hacia el extremo de la lengua. Entonces, ¿cómo están ordenadas estas células? Aquí vemos que están los botones gustativos y esto sería como, así está compuesto un botón gustativo. Tenemos células de apoyo que van a estar entre medio de las células sensoriales, ¿ya? Y además, bueno, la mucosa que rodea la lengua. Entonces van a estar entre medio y aquí se van a conectar con, van a formar después este nervio, ya que va a ir, va a ser la vía aferente y va a ir a su centro elaborador correspondiente. Ya entonces la lengua, la parte posterior, está relacionada con el sabor amargo, la parte anterior con los sabores dulces, los salados es central y los ácidos están acá al costado. Así que bueno, eso fue la parte 1 del electivo, donde vimos las características de los receptores nerviosos y vimos los termorreceptores, la vía de los nociceptores y parte de los quimiorreceptores que están en la lengua. Ya, así que nos vemos en la siguiente sesión.